cómo tener el escritorio de macOS en Windows 10. Personaliza tu sistema a un alto nivel. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo video de personalización del sistema operativo de Windows 10. En el video del día de hoy, cómo tener el escritorio tal cual, todas las modificaciones, todo adaptado al escritorio de macOS en Windows 10. Sí, lleva tu sistema a un alto grado de epicidad con esta gran personalización. Por lo tanto, vamos ya a dar inicio. Seguramente será un video un poco largo. Déjame decirte que ya he elaborado otro video acerca de personalización de Windows 10 aplicando temas. Estaré realizando más videos. Obviamente ya lo sabemos que generalmente con cada gran actualización Microsoft no ha cambiado la apariencia del sistema operativo y obviamente hay programas que lo realizan excelente. Y bueno, vamos a dar inicio. Los enlaces van a estar abajo en la descripción. Omite la publicidad, directamente el enlace ahí. Y bueno, obviamente también el tutorial acerca de cómo omitir publicidad. Todos los enlaces abajo en la descripción y vamos a dar inicio de primera mano. La carpeta, cuando la descompriman, vendrán todos los archivos para que de un solo no tenga ninguna clase de problemas. De todas maneras, las fuentes oficiales de los programas o de las páginas donde obtuve dicho software, obviamente los enlistaré abajo también en la descripción. Primero que nada vamos a iniciar, primeramente vamos a extraer a Nexus y ese primero que vamos a descargar. Dicho esto, vamos a darle aquí en el setup de Nexus, vamos a darle aquí en español. Vamos a aceptar los términos de licencia, vamos a darle siguiente, instalar, personaliza tu sistema, aplica este tutorial para que sin duda luzca excelente y obviamente que se parezca a macOS, aunque no queremos compararlo, pero que luzca de esta manera, otro grado de personalización. Dicho esto, le vamos a dar aquí en finalizar y de esta manera vamos a esperar un poco, ya lo tenemos acá tal cual, en efecto añadido. Y ahora bien, vamos a realizar lo siguiente, porque no solamente nos vamos a quedar con esta parte, ahora bien hay que acomodar toda esta parte hacia abajo, hay que establecer como tal el menú en la parte de la barra de tareas. Vamos a hacerlo de primera mano con de esto, para que no haya rastros, y luego después vamos a irnos con lo siguiente en la carpeta que tenemos aquí tal cual. Vamos a irnos ahora a macOS Sierra Dock, vamos a extraer, vamos a abrir aquí y bueno, bien en esta parte en las carpetas hay que instalar esta fuente, la de San Francisco de macOS, así es que esta parte vamos a darle aquí en siguiente, instalar esta fuente es importante, vamos a darle aquí que instale y una vez que haya instalado, bien, vamos a darle aquí instalada la fuente. En algún momento te estará apareciendo esto de gestor de actualización de WinStet, vamos a darle aquí en descargar ahora para que empiece a obtener las últimas actualizaciones del programa de Nexus. Bueno, ahí tal cual que se quede actualizando, luego después me voy a regresar, voy a estar manipulando esto ya es meramente con las opciones de PowerToys. Voy a estar abriendo otra carpeta para abrir directamente al disco local C porque voy a transferir algunos programas. Por lo tanto vamos a estar observando acá disco local C en acceso público, en documentos públicos vamos a dar clic aquí en documentos públicos, en la carpeta de WinStet vamos a abrir esta carpeta. Bien, en esta carpeta, ojo a continuación con lo siguiente, vamos a darle clic aquí en Nexus y en esta parte vamos a darle aquí en Background. Aquí en esta parte de Background, importante, vamos a estar observando esta parte en la carpeta de macOS Sierra que teníamos abierto acá. Ok, sensacional. En esta carpeta simplemente lo que vamos a hacer es tal cual copiar esta carpeta de macOS Sierra Dot, vamos a pegarla acá tal cual y una vez copiada vamos a regresarnos a esta parte donde dicen los indicadores y en los indicadores vamos a copiar este indicador que tenemos acá, vamos a pegarlo acá tal cual. Bien, ya pegado el indicador, vamos a regresarnos, ya tenemos toda esta parte, así es que es importante realizar ahora lo siguiente. Vamos a regresarnos hasta atrás del todo en disco local C y en esa carpeta y en esta parte vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a darle aquí crear una nueva carpeta, esta carpeta se va a llamar tal cual doc, vamos a copiar y consisten, vamos a copiarla acá tal cual, de esta manera ya lo tenemos copiado de la carpeta obviamente de macOS Sierra y consisten a la carpeta nueva creada aquí en disco local C. Luego después nos vamos a regresar donde tenemos descargado todos nuestros archivos. Bien, necesitamos ahora Nuxmix Circle for Windows, esta carpeta que contiene pues obviamente un archivo que es PNG, que es el importante. Vamos a estar descomprimiendo el archivo de iconos acá directamente. El archivo de iconos es el cual no lo vamos a copiar, vamos a copiar el archivo de PNG. Clic derecho acá, pegar
y de esta manera ya estaremos colocando obviamente el archivo PNG. Ojo, el icono no, porque obviamente lo tenemos acá tal cual establecido, y luego después de esto ya simplemente vamos a cerrar esa parte del todo. Vamos a minimizar esa parte y ahora bien vamos a darle clic aquí en Nexus, y una vez abiertas las preferencias de Nexus, en avanzado, en restaurar, vamos a elegir la carpeta donde tenemos todo lo de macOS, y en esa carpeta vamos a elegir macOS Video. Bien, vamos a darle aquí en abrir, vamos a darle aquí en aceptar, primero que nada en aplicar y luego después en aceptar, y de esta manera ya se va apareciendo obviamente aquí a lo que es macOS. Así va estableciéndose aquí lo que es el escritorio. Así que es importante, vamos a estar eliminando esto para que no se vea tal cual así todo demasiado horroroso. Es importante ahora reemplazar esta flecha, vamos a darle clic aquí, añadido acá, para que se vea de esta manera como que está pues la separación ahí. Sí, se está apareciendo un poco más, así es que vamos a darle directamente a clic acá, ya lo tendremos acá directamente ya establecido. Esta es la parte para que se pueda visualizar de mejor manera, se acople mejor a la barra o este dot. Es importante, ahora vamos a directamente instalar el Rainmeter, vamos a darle clic aquí, la última versión 4.3.1, si es que es la final. Vamos a darle aquí en español, vamos a darle aquí en OK, vamos a darle aquí en siguiente, vamos a darle aquí en instalación para la versión 64, lanzamiento de Rainmeter inicio, vamos a darle aquí en terminar. Ahora vamos a cambiar otros iconos, por ejemplo el de la papelera del reciclaje, las propiedades del elemento del dot. Acá lo tenemos, y ya después vamos a darle aquí en cambiar el icono, porque no queremos pues que se vea de esta manera como Windows. Vamos a cambiarlo de otra manera, y vamos de primera mano a cambiar lo que es el icono de la papelera del reciclaje vacía. Vamos a darle aquí clic aquí en esta, la que está vacía, vamos a darle aquí clic aquí, y ahora vamos a seleccionar la que es llena. Vamos a navegar para seleccionar obviamente esta que está llena, vamos a dar aquí en aceptar. Establecido estos cambios, le vamos a dar aquí en aceptar, y posteriormente ya lo tenemos aquí cambiado. De esta manera ya se va apareciendo aún más a lo que es macOS. Por lo tanto vamos a darle clic acá en ocultar los iconos. Bueno, antes que nada voy a darle clic acá, vamos a establecer lo que es este fondo de pantalla para que se luzca un poco mejor. Vamos a ver, por ejemplo acá, pero en efecto aún todavía le falta, porque de hecho no puedo pues obviamente entrar a las carpetas o toda esa parte del inicio. ¿Cómo es que logramos esto? Pues vamos a abrir aquí la carpeta y vamos a darle tal cual a este archivo, que ojo, importante darle aquí en instalar. Vamos a estar dándole aquí en instalar, y ojo a continuación con el siguiente cambio, porque de esta manera ya tendremos lo que es en efecto esta carpeta de todos tus archivos, todos tus inicios, tus documentos. Es tal cual la barra de tareas de macOS aquí directamente en Windows 10. En efecto, un alto grado de personalización. Ahora nos falta algo importante, darle clic acá, ver, mostrar iconos, y de esta manera ya tendremos pues obviamente tal cual como si tuviéramos un macOS, el escritorio tal cual. Meramente lo podemos remover fácilmente en esta parte de configuración, en esta parte donde tenemos ilustro. Bueno, básicamente podemos denotar o podemos quitar algunos de los que no nos gusten, por ejemplo este. Ya simplemente podemos ir removiéndolo. También tenemos esta opción donde tenemos los temas, que hay de hecho más, o sea, no podemos obviamente destacarnos únicamente en esto, sino podemos también obtener diversos temas de preferencias, y básicamente podríamos obtener todos los modos de personalización de macOS aquí en Windows 10. También podríamos obviamente tener aquí los colores por defecto, las transparencias, los fondos añadidos, el tipo de formato de la hora también. O sea, está sensacional, sin duda, para el tema de la personalización. Si te gusta el tema de la personalización en el sistema operativo de Windows 10, bueno, sin duda te agradará lo que es este sensacional cambio de macOS para lo que es Windows 10. Así es que sin duda aquí lo tendríamos. Puedes inclusive añadir pues más iconos de los que tienes en la carpeta del dock. Aquí en la carpeta de Icon System obviamente tienes algunos, pero la carpeta de PNG ya reemplazándolo por cada uno de ellos, o inclusive teniendo un programa el que sea, bueno, puedes obviamente también añadirlo. Por ejemplo acá, clic derecho, más información, abrir ubicación del archivo. Ya de hecho lo puedes seguir añadiendo a la barra de tareas. Yo ya no lo voy a añadir porque ya es demasiados iconos, pero lo puedes seguir añadiendo. Ya la cuestión de personalización de cada uno de los iconos, pues lo puedes hacer de la misma manera que cambiamos lo que es el icono de la papelera del reciclaje. Y nada, ya de esta manera tendríamos básicamente todo personalizado
al mero entorno de macOS aquí en Windows 10. Y nada, ya finalmente yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal para que siga trayendo más videos acerca de personalización. Bueno, obviamente crear tu propio Windows totalmente modelado a tu propio estilo. Yo con esta me despido, nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.